Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Sistema Escolar USA. Una vez más, Liliana Medina, y hoy les traigo una nueva invitada a nuestro canal. Yo sé que el tema que trae nuestra invitada les va a encantar a todos los padres, sobre todo a los padres de adolescentes, y curiosamente no lo planeamos de esta forma, pero es con un tema que de hecho está trending, como dirían ahorita, con esto de Save Our Children. Tenemos como invitada Mariana Díaz. Mariana, bienvenida a Sistema Escolar USA y es un placer, de verdad un placer tenerte con nosotros. Lili, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Sistema Escolar USA y a ti por la invitación. Y pues esperamos que esta serie de charlas que vamos a tener sean muy útiles para todos los padres de familia que te siguen. Gracias, gracias Mariana y gracias por haber aceptado la invitación. Quiero contarles un poco quién es Mariana. Bueno, Mariana es una psicóloga mexicana con una especialidad en educación para padres. Empiezan a ver por qué la traemos. Ha trabajado en diferentes proyectos de salud mental, protección infantil y desarrollo comunitario. Dentro de su experiencia, está en colaboraciones con organizaciones como la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Fundación Vamos México, HopeLink, Friends of Youth y Evergreen Treatment Services. Actualmente Mariana tiene su propia plataforma personal y ofrece servicios de consejería en casa. Esto vamos a empezar como a desglosarlo un poquito más. Mariana está súper preparada, además tienes bastante experiencia con familias. La razón por la que nosotros invitamos a Mariana, y es el tema con el que vamos a empezar la primera temporada con ella, es porque sabemos que dentro de las familias hispanas a veces es un poco complicado hablar de sexualidad con nuestros adolescentes. Entonces, por ahí va a venir la entrevista, por ahí va a venir nuestro tema con ella. Mariana, cuéntanos para empezar a poner a la gente en contexto, ¿cuál es tu área de especialidad en este momento en la consejería? Bueno, el área de intervención que tengo ahorita es un área de intervención familiar que es enfocada en el mantenimiento de la salud mental de los miembros de la familia, desde mi plataforma individual. Lo que significa que trabajamos con familias para poder manejar conflictos, para poder incrementar la comunicación que puede haber dentro de la dinámica familiar y en que entonces las familias puedan tomar decisiones informadas para poder evitar desarrollar ciertas conductas que no son saludables dentro de la familia. Entonces, a eso se llama psicodinámica familiar. Es un enfoque holístico que se le llama, es a través de ciertas evaluaciones, ciertas conversaciones en las que vamos aprendiendo por qué la familia toma ciertos comportamientos o ciertas actitudes ante un tema en específico. Y de ahí en fuera vamos creando un plan de intervención a través de sesiones vivenciales, a través de talleres, donde las familias van encontrando la forma de poder comunicar y desarrollar un plan para que puedan tener digamos que un estado de salud mental dentro de su familia. Ok. Mariana, hablando de las familias latinas, específicamente de las familias latinas, porque tú no trabajas solo con familias latinas, ¿verdad? No, he Ok. trabajado con diferentes tipos de familias. Ok, hablando de las familias latinas, aquí ahorita, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en todo esto, ¿cuál dirías tú que es el área en donde ellos más necesitan, o donde nosotros, porque soy latina, en dónde es el área en que las familias latinas necesitamos más apoyo en este momento? Mira, Lili, yo lo que pienso es que esta situación de la pandemia nos ha sujetado a todas las familias, independientemente de nuestra herencia cultural, a la misma condición de saber que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades fisiológicas, biológicas, de aceptación, de alimentación, de seguridad, de autorrealización. No importa, no importa cuál sea tu herencia cultural o tu etnografía, esto es más bien ligado a la naturaleza del ser humano. Sin embargo,
En términos, por ejemplo, de la cultura latina, algo que sobre todo las familias latinas que están viviendo en el extranjero, yo creo que lo más complicado es acceder a servicios que tengan una competencia cultural de entender los valores de la familia latina. Cuando uno se convierte en una familia inmigrante, se enfrenta a valores culturales, a valores morales, a formas de vida que no están en su bagaje de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos de generación a generación. Cuando se da una migración grande, porque una cosa es migrar localmente, me cambio de casa, me cambio de vecindario, pero cuando tú cambias de país, donde el bagaje cultural es muchísimo más grande y más complejo, se va perdiendo también esa seguridad que se tenía de hacer las cosas de determinada manera. Y cuando estás en un contexto donde los servicios sociales, médicos, toda la infraestructura es ajena a lo que tú tienes, pues hay todavía digamos que un choque mayor, un choque cultural, se le denomina como un choque cultural. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tú ves cómo una familia diferente a la tuya, cómo resuelve las cosas, cómo empiezan a tomar decisiones de una manera diferente a las que tú aprendiste a tomarlas con tus padres o tú aprendiste a tomarlas con tu tío o el vecino o el de la colonia que te gustaba, y ahora estás en un contexto totalmente diferente, un lenguaje diferente, valores morales diferentes, valores culturales, la forma de percibir incluso la salud física, la salud mental. Entonces yo creo que esa condición es muy compleja para las familias latinas, tener acceso a servicios de salud mental, servicios que sean competentes para ellos, que puedan permitir integrarse a su propio estilo de vida. Cuando nosotros emigramos a este país, nos traemos la cultura con nosotros, no la dejamos en nuestro país, esa se viene con nosotros. Pero nuestros hijos crecen acá, crecen inmersos más de esta cultura que de la nuestra, porque ellos solamente tienen nuestra cultura cuando están en casa, pero de puertas para afuera están en la cultura americana. En la cultura americana, digamos que el tema de la sexualidad en los jóvenes es visto de una manera diferente a cómo manejamos el tema de la sexualidad dentro de las familias latinas. De pronto somos un poco más tradicionales, de pronto tenemos un poco más de tabú respecto de hablar de esto. De pronto, cuando hablamos de sexualidad, estamos pensando que le estamos poniendo ideas a ellos en la cabeza que no deben tener o lo que sea. Y yo quisiera escuchar de una experta, sobre todo en familia, y que conoce desde la cultura, y que conoce desde la psicología, y que tiene todo el bagaje que tú tienes. Quisiera escuchar tú, ¿qué piensas de cómo los padres latinos deberíamos cambiar el chip para poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, entendiendo que ellos son biculturales, que tienen nuestra cultura, pero que crecieron en esta? Fíjate, Lili, que en mi experiencia trabajando en temas de sexualidad, yo creo que la cuestión de raza y etnología no está, ahora sí que no hay gran diferencia entre ser latino o ser de otra cultura, porque el tabú es el tabú. El tabú, me refiero a esta parte de querer evitar a toda costa la conversación más difícil, ¿no? De dónde vienen los niños y las niñas, decíamos en español. Y la realidad es que con esta charla, cuando me invitaste, lo que a mí me surgía muchísimo mi interés es que precisamente una familia que es informada puede al menos tomar decisiones más responsables y más conscientes de la vida que quiere vivir un adulto, y como padre, de los marcos de información que quiere proveer, de los recursos, de las herramientas. Porque aquí viene la parte más crítica. Cuando ya estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, es precisamente este periodo de la vida donde ya no es el niño, pero todavía está, o sea, que ya no puedes determinar qué hace, qué come, a dónde va, con quién va, qué se dedica, y esa idea de que decía de que
yo quiero que mi hijo sea esto, o yo quiero que mi hijo se dedique a esto. Ya viene esta parte de la autoafirmación del adolescente, de un individuo que ya está aprendiendo a descubrir sus intereses, ya estaba empezando a sentirse más interesado no por lo que dice mi mamá, sino por lo que dice mi amigo, o por lo que veo en la televisión, o por lo que encontré en internet, o por lo que dicen en la escuela. Ya son más voces, ya son más influencias. Entonces aquí el reto que yo he visto, tanto en la cultura latina, es abrir la curiosidad. ¿Qué significa la curiosidad? Que tú como padre tienes que empezar a hacer conciencia de cómo vives y cómo asumes tu propia sexualidad como individuo, como padre de familia, como madre de familia, porque cuando tú aceptes eso en tu propia vida, no como el estándar que tu hijo tiene que vivir, sino como la parte de experiencia y de responsabilidad que tú tienes como padre, para poder entonces tener la confianza de hablar con tu hijo. Porque definitivamente puedes encontrar como yo y otros cientos de profesionales o de personas que se han dedicado a estudiar del tema, pero hay algo que yo valoro mucho, que es, y que yo considero que es sagrado, que es esta relación y este tema que no deja de ser íntimo, que no deja de ser una de las partes más puras del desarrollo del hombre y de la mujer, que es la parte de la sexualidad. Ahorita se ha hecho, digamos que abierto, incluso ya hay cuestiones políticas y sociales alrededor de la sexualidad del hombre, pero en realidad algo que a mí quiero, que he trabajado y que me gusta trabajar con las familias con las que yo hago es esta parte de, estamos hablando de algo sagrado, que es la vida íntima de tu hijo, estás hablando de algo sagrado, que es la vida íntima de ti como padre. Entonces, ese es un espacio muy personal que tiene que ser manejado, yo creo, con esa responsabilidad, con ese cariño, con ese amor, con esa confianza, con esa libertad. Con esa libertad de entender que de ahí es el origen de todos nosotros. Sin Sí, sexualidad, ni tú ni yo pudiéramos estar aquí. sí. Entonces, yo creo que cuando viene esa reconciliación con la sexualidad, de entender que es una parte natural de nosotros, que es algo innato al ser humano, a la mujer, al hombre, entonces vamos a poder tener esa confianza de poder empezar a trabajar con nuestros hijos los temas de sexualidad. Pero si nosotros mismos, como madres, como padres, nuestra propia historia de vida, porque de esto estamos hablando de cómo nosotros también fuimos criados en estos temas. Entonces, hay un dicho mexicano que dice, pues creciste como el borras o creciste como borreguito, de repente ya estabas ahí, de repente ya lo viviste y de repente pues pum, y experimentaste todas las cuestiones que tuviste que experimentar. Pero cuando hablamos de estos temas, tenemos la posibilidad de generar un poquito de mayor conciencia y mayor libertad para poder entonces crear estos espacios de comunicación. Eso no significa que tu hijo va a tomar las decisiones que tenga que tomar, porque una cosa es lo que ahorita nosotros vamos a trabajar y este programa está dedicadísimo a los padres, pero ya cuando estamos hablando de intervenciones con ellos, de platicar con ellos, pues ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, Y yo creo que empezando por aquí de que a través de estas charlas empiece a generarse la espinita de la curiosidad, de la responsabilidad de cómo yo estoy viviendo o cómo viví, cómo experimenté mi propia sexualidad. Y entonces, porque eso va a reflejar por completo la forma en la que yo quiero comunicarla con mis hijos. y mira, una de las razones por las que nosotras quisimos traer este tema acá, bueno, son varias razones. La primera razón es porque muchas veces los papás, cuando quieren hablar de sexualidad, piensan en la prevención de los embarazos. Pero nosotras que hemos tenido la posibilidad de trabajar en un ambiente escolar, que hemos visto como la vida de los muchachos desde el otro lado donde ellos lo viven, que es en su sociedad, donde ellos se desarrollan como individuos sociales, nos hemos dado cuenta que hay cosas que tienen que ver con la sexualidad que van más allá y que afectan más allá de solamente un embarazo, que afectan la salud mental de nuestros muchachos. Y te voy a explicar como un ejemplo a lo que voy. Digamos, hay
mucha cosa de no querer hablar con las hijas, mujeres sobre todo, en la parte de la sexualidad. Y entonces puede que estas muchachas tengan una vida sexual en la que nunca lleguen a quedar embarazadas, pero en la que pasan al extremo de caer en la promiscuidad. Y la promiscuidad resulta que luego se vuelve un tema vox populi en la escuela de ellas. Su reputación se va para el piso y empiezan a ser señaladas. Y entonces hay muchas niñas que se quieren retirar de la escuela y los papás no entienden por qué, si la niña es una niña feliz, es una niña que está bien, no está embarazada, no entendemos qué pasó, pero es la realidad que ellas están viviendo. Y es una realidad que están viviendo por la falta de orientación de quien debe darles esa orientación, que son los padres. Como decías tú, es una conversación difícil y la razón por la que queremos traer esto con una experta como tú es porque queremos ayudar a los padres a empezar la conversación, a entender que no se trata solamente de un embarazo, sino que va más allá. Hay jóvenes que se han suicidado incluso por el acoso o el bullying del que son víctimas en su escuela por algo que tiene que ver con su sexualidad. Porque, lo que te digo, porque hay una promiscuidad o porque empezaron a usar sexting y su foto se volvió viral. Bien. Todas esas clases de cosas caen en la conversación de una sexualidad y tiene que venir de los padres. O dime si me equivoco. Fíjate que em, me, me, me conmueve lo que dices porque es un tema tan, tan cierto, es un tema tan, ¿cómo podría decirlo? Tan, hemos sido tan responsables como para llegar a esos extremos. Hemos sido tan responsables de ser irresponsables para que estén sucediendo esas cosas. Uh-huh. Desafortunadamente, es una realidad que hay negligencia por parte de muchos sistemas. Se ha reducido al adolescente y se ha reducido la educación sexual reproductiva a prevención de embarazos, dótalos de condones y entonces ellos pueden seguir aprendiendo a vivir su sexualidad de la manera en la que la consideren conveniente, porque ya no son niños, porque ya hay una edad de consentimiento, entonces como ya hay un consentimiento y ya hay una protección, entonces se ha reducido las intervenciones tanto de la familia, primeramente ya sea por los tabús, por las propias historias, porque dentro de la familia hay cualquier razón, pueden ser muchos mecanismos defensivos por los cuales una familia no quiere hablar de sexualidad con los hijos, en las instituciones educativas, así como por la parte de que hay un currículum que está diseñado con particulares intereses para hablar sobre cuestiones muy específicas, como incluso la Organización Mundial de la Salud, donde si tú vas y tú lees toda la plataforma, ¿a qué se reduce? A medidas anticonceptivas. Ese es, te voy a decir, el 60% de la intervención. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Pudiéramos hacer todo un otro programa por qué sucede esto, pero yo creo que aquí el punto de lo que tú dices que es muy importante es que debemos dejar de ser negligentes y entonces volver a crear una conciencia de qué herramientas tenemos para ofrecer a los padres como hijos, qué herramientas tenemos para ofrecer a nuestros adolescentes y utilizar, de verdad, ellos están en un momento bien interesante. La adolescencia, fíjate que es un momento súper increíble en el desarrollo humano. Están biológicamente aceleradísimas todas las células, todo el organismo creciendo, 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 pero su parte cognitiva, su parte emocional, precisamente la misma investigación demuestra que no está por completo. O sea, como una parte, la parte hormonal, la parte fisiológica les está diciendo, ya llegaste al top de la madurez, ya estás llegando a estar listo para los siguientes pasos, para ser un adulto, la parte cognitiva frontal todavía está así como de, ¿mande? Entonces, es una parte bien interesante porque tienes dos sistemas dentro de la misma persona, desde los mismos chavos, desde las chavas, o sea, luchando entre sí para la toma de decisiones.
Y entonces después tienes un grupo de personas alrededor que deberían fungir como responsables, como guías, como personas que no tienen ni tiempo o muchas veces ni energía, o a veces hay trauma dentro de la familia para poder ofrecer esas herramientas. Entonces, lo único que va a hacer el adolescente es acercarse a quien más confianza le tenga. Y a veces a quien más confianza le tuvo es precisamente la información que no era fidedigna, que venía de verdad de nuevas tendencias filosóficas, ideológicas, que aunque tú le tengas mucha confianza a esa persona, no significa que la información y las decisiones que van a tomar te van a llevar a un resultado positivo sobre tu vida. Y a veces son catastróficas. Son catastróficas. De lo que estás hablando es muy cierto. No estás equivocada, es una realidad. Tenemos consecuencias emocionales, no solamente físicas. Tenemos la cuestión de enfermedades de transmisión sexual, tenemos la condición de la explotación juvenil, tenemos la prostitución, tenemos comportamientos que cada vez más están poniendo en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Tenemos estilos de vida cada vez que son más riesgosos en la vida de los jóvenes, que los están motivando a comportarse y a vivir una sexualidad informada, pero que son riesgosos en materia de su salud física y de su salud mental, de su salud emocional, de la forma en la que ellos están enfrentando la vida y cómo van a vivir después su vida adulta. Y la forma en la que se relacionan con otros. Entonces, es un tema profundo que, como te digo, hemos sido responsables, tan irresponsables, como padres, como educadores y como sociedad en general, de empezar a normalizar ciertas informaciones y dar como por entendido que el conocimiento sobre la sexualidad se da por generación espontánea, que de pronto un día ya creció y uno ya aprendió y entonces uno ya hizo. Y la realidad es que no. El conocimiento vino de algún lugar, o el desconocimiento también vino por alguna razón. Y en la sexualidad es. Sí, y como les aclaré hace un momento, nuestra intención es ayudarlos a empezar la conversación. Sí, sé que muchas veces hablar de esto es difícil. Sé que es difícil por nuestras costumbres religiosas, puede ser difícil por la manera en la que nos educaron a nosotros, puede ser difícil por lo que tú decías, porque pueden haber traumas propios dentro de los padres. Pero en últimas, en quienes nuestros hijos así en la adolescencia digan, ay, yo no necesito de ti, así parezca que ellos lo saben todo y que uno no sabe nada. Créanme, los muchachos escuchan y quieren escuchar y no hay nada mejor como papá, y se los digo ahora hablando como mamá, no hay nada mejor como papá que tu hijo o tu hija tengan la confianza suficiente de venir y contarte cosas que de pronto pueden ser como, ok, pero que tú seas la fuente que ellos quieren escuchar, de la fuente de la que ellos quieren una respuesta. Prepárense. Un consejo que yo doy, pues algo que yo apliqué en mi vida fue, yo dije, prometo que yo no me voy a escandalizar. Prometo que no me voy a escandalizar, sea lo que sea, con lo que sea que llegue mi hijo, yo no me voy a escandalizar. Y pienso que esa es la primera parte, porque cuando tu hijo o tu hija tiene la confianza de acercarte y decirte algo, si la primera reacción es, olvídate, no va a pasar nada más. Entonces es como ponernos como en tono de tener estas conversaciones y además entender que nosotros fuimos criados en otra época tecnológica. Distinta. La tecnología tiene un gran impacto en este momento, pero así, o sea, el bombardeo, la manera en la que pueden acosar hoy a nuestros hijos, ya nuestros hijos no tienen que llegar con un morado a la casa para estar siendo acosados. Entonces, entender que estamos en un momento tecnológico, que nuestros hijos están creciendo en un momento tecnológico y que eso también afecta, su sexualidad y su salud mental por medio de eso, de esa parte de su vida, es importante. Así Mariana, ese es el tema con el que vamos a empezar. No vamos a ahondar mucho más hoy porque
es lo que viene con Mariana Díaz, el Sistema Escolar USA, para que no se pierdan las cápsulas que ella va a traer. Inicialmente la vamos a tener el cuarto jueves de cada mes, así que esté súper pendiente. Si vemos que tenemos muy buena acogida, pues pensamos en trabajarlo de otra forma. Por ahora vamos a hacerlo así. Mariana, antes de dejarte, cuéntanos qué servicios específicos tú ofreces a las familias, cómo funciona y en dónde te encuentras. Mira, tengo por ahí mi página de redes sociales en Facebook, que es Mariana Díaz, Psicología y Servicios Y Sociales. aquí la estamos, Y, aquí y están ahí viendo está, en el y por letrero. ahí también está una página de internet que es Vinculación de Salud, es un website, entonces es más fácil que entren a Facebook y por ahí me pueden encontrar. En mi número telefónico también, después de que me contacten por ahí, yo les regreso la llamada. Especialmente sobre este tema de que vamos a hablar, tengo un taller vivencial que se llama Metamorfosis y que está basado en evidencia, evidence-based theory, una teoría basada en la evidencia que toca como los aspectos del desarrollo psicobiológico de los adolescentes. Y este taller pues está diseñado para trabajar adolescentes y padres, o sea, adolescentes y padres o grupos pequeños, pero primero tiene que pasar. Entonces tengo este servicio relacionado al tema que se llama Metamorfosis y pues consejería en casa, lo que es a través de videoconferencia o de intervenciones en el hogar para hacer un análisis dinámico de la familia si específicamente quieren trabajar estos temas con los hijos. Tenemos sesiones grupales, tengo sesiones grupales donde se puede trabajar con los hijos acerca de cómo empezar a indagar cuál es el método de comunicación más efectivo para poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, sobre lo que vamos a hablar, esas son las dos intervenciones que tengo, es el taller de metamorfosis y la parte de sesiones personalizadas, puede ser a través de redes sociales, a través de Zoom por todo este rollo del COVID o puede ser también en casa, es como lo estoy manejando. Entonces, si quieren por ahí echarme bueno, y esto es ahora sí que independientemente de hasta que nos volvamos a ver la próxima vez, de todas maneras, cualquier padre de familia que sospeche que su hijo se encuentra en una situación de un estrés psicológico, físico, en cuestiones de su sexualidad, no se tarde, existen servicios especializados, líneas de atención. Ahora sí que hay que, de esta manera te lo digo, hay cuestiones que son como un semáforo, cuestiones que son propias del comportamiento, de la autoexploración, pero hay otros elementos, si su hijo, si usted sospecha que puede haber sido víctima de algún delito sexual o que está experimentando situaciones relacionadas, hay líneas de emergencia que por favor se pueden hablar. Si está en el área de Seattle, hay clínicas especializadas en el Children's Hospital, en Harborview, donde en el área de King County se trabaja para poder hacer una examinación profunda de lo que el chico puede estar viviendo. Entonces, si ven por ahí los papás algunas cosas rojas, no esperemos hasta que sigamos con las conversaciones. Échenme una llamadita, un correo a vinculaciondesalud@gmail.com y déjenos saber su pregunta. Si lo quiere hacer anónimo, hágalo anónimo y ahí a través de mi página yo puedo contestar las respuestas, pero no se espere, porque las cosas suceden y pues sí, estamos para servir a nuestros jóvenes. Y los números de teléfono de la línea de emergencia lo van a encontrar aquí en la caja de descripción para que sea como de más fácil acceso. Y esas son la clase de números de teléfonos que nosotros queremos tener pegados en la nevera, así como tenemos el de envenenamiento, como tenemos el de los bomberos, como tenemos estos otros números de teléfono de emergencia. Estas líneas de atención para salud mental también son números de teléfono que tenemos que tener. En nuestra comunidad a veces hablar de salud mental no es tan común, no es tan normal, pero existe y no debemos esperar hasta que tengamos algo que lamentar para pedir ayuda. Entonces, Mariana,
un placer haberte tenido hoy. Bienvenida a Sistema Escolar USA. A todos los seguidores, síganla en sus redes sociales, escríbanle un correo. Aquí estamos dejando toda la información. Nos vemos con Mariana dentro de 4 semanas, lamentablemente, yo sé, es mucho tiempo, pero les prometo que va a valer la pena seguirla también en sus redes sociales y les garantizo que vamos a aprender mucho. No estamos señalando a nadie, no estamos diciendo que lo hemos hecho mal porque lo hacemos con las herramientas que tenemos. Es aprendizaje. Sí, pero la idea es que seamos mejores y que veamos a nuestros hijos ser felices, que es en última lo que todos los papás queremos. Y evitar conductas destructivas. Yo creo que con eso cerraría la parte de qué es la salud mental, es tomar decisiones conscientes para poder evitar conductas destructivas en nuestra vida o en la vida de los demás. Mejor dicho, imposible. Por eso ella es la profesional. Bueno, cuídense, un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.